Los limpia orejas, un programa que a veces no rima, pero nunca lastima. Levántate, Juana, y enciende una vela, y mira quién anda por las escaleras. Son los andiecitos que andan de callera, despertando al niño para ir a la escuela. Son los botijas, son los gurises, son los chinitos, son los escuincles. Son los chavitos, son las guaguitas, son los pibitos, las chamaquitas. Son las meninas, son los garotos, son los hipotes, son los patojos. Son los changuitos, son las crianzas, son los que saltan dentro de panzas. Son los que esperan una canción, son los que esperan una canción, son los que esperan una canción, una canción. Todas las semillitas igual que tú necesitan del agua, de tierra y luz. Flores de primavera, jugando en las veredas, pintan con sus colores todo el azul. Son los negritos, son los porretes, los angelitos. Los habitantes de cualquier plaza, los que se asoman a ver qué pasa. Son tantos nombres que no me acuerdo. Son duendecitos que trae el viento, y son los niños americanos que con sus voces se dan la mano. Son los que esperan una canción, son los que esperan una canción, son los que esperan una canción, una canción. Todas las semillitas igual que tú necesitan del agua, de tierra y luz. Flores de primavera, jugando en las veredas, pintan con sus colores todo el azul. Son tantos nombres que no me acuerdo. Son duendecitos que traen viento, Y son los niños americanos que con sus voces se dan la mano. Son los que esperan una canción, esperan una canción, esperan una canción, 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 una canción. Son los que esperan una canción. Los limpia orejas, un programa para compartir, 15ª temporada. 15, sí, durante 15 temporadas estamos aquí buscando la charla, un programa que busca que en casa, donde se conversen, se charlen, se discutan, se enteren también de opiniones, a partir de un tema, de un juego. Los limpia orejas. Gracias por acompañarnos.
sacudir el sueño y desprenderme de la pereza. El martes, jugar al fútbol con el sol y la luna. El miércoles, regalar una flor a todos los pájaros. El jueves, subirme a la bicicleta de los cuentos. El viernes, trepar a los árboles como un koala. El sábado, saltar hasta alcanzar las estrellas. El domingo, ser libre para dejar volar la imaginación. Luis Ignacio Núñez, poeta uruguayo, Mi Semana. Y continuamos leyendo las historias de los Chichiricú del Charco de la Jícara de Julia Calzadilla Núñez. Así iniciamos el pasado programa y así seguimos. De cuando los Chichiricú querían que lloviese. Una mañana los Chichiricú querían que lloviese. Y ella le dijo a él que tomara una regadera y llenara las nubes de agua fría. Él le dijo que era mejor colgar un latón de palma muy más alta. Y ella le volvió a decir lo de la regadera y él volvió a decirle lo del latón. Y así estuvieron largo rato, hasta que ella se salió con la suya. Entonces él le dijo que si ella hubiese sido una fruta, sería una mandarina, porque constantemente quería estar dándole órdenes. Pero ella lo abrazó suavemente y le sopló con cariño la nariz, que es así como besan los duendes. Julia Calzadilla Núñez, los Chichiricú del Charco de la Jícara, esta escritor cubana con la que vamos a encontrarnos con palabras que no acostumbramos a decir ni a oír. Es que cuando uno no oye, no puede volver a pronunciarlas. Pero
Se van a entender, claro que sí. De cuando los Chichiricú contaron un cuento. Las casas que quedaban cerca del río Yayabo, en la zona de Santi Espíritu, parecían tomadas de la mano, unas junto a otras como un racimo, parecidas a esos abrazos grandes y apretados que abrigan como los besos que pasean por las veredas, saltando de la frente al cachete y del cachete a la frente, con un sabor a caña dulce que todo el vecindario conoce. Porque hay muchos abrazos en los portones, colgando de la teje que vive en la esquina de los patios, de los caminos donde crecen las matas de limones y de naranjas, por donde vuelan los tomeguines y los insontes, que son como esos besos que andan por todas partes, correteando grandes y apretados como un abrazo. Cheche, que se levanta a la hora de los gallos, vive en una de esas casas próximas al río Yayabo. Vestida siempre de almilón muy fresco, se sabe los cuentos y poesías que aparecen en los libros y los cuenta, los recita, mientras cose en su butaca de todas las tardes, cuando el patio se llena de muchachos que se sientan junto a ella y hacen un silencio tan profundo que se oye en cada rincón. Cheche también se parece a la música, a un árbol eternamente verde que no deja de dar frutos, a un día de paseo, a una mañana de verano. Y dicen sus nietos que es la mejor abuela del mundo, como afirman todos los niños
que tienen una viejita igual, que sabe preparar la merienda de las muñecas y hacer papalotes, barriletes, con rabos llenos de retazo. Rabos, colas llenas de retazos. Esa tarde fue de cuentos porque Cheche, que hace muchísimos años fue joven, como el retrato de la sala, todavía se acuerda de la época de los quistrines y las volantas. Esos coches que recorrían las calles con un triquitraca de ruedas y cascabeles. Y cuando más animado estaba el relato, ¡oh!, llegaron los chichiricú, que en un abrir y cerrar de ojos vinieron de la laguna del Itabo, asustados aún por el regaño de Comay Laureana. Ese día, en honor de la abuela, los chichiricú hicieron cosas prodigiosas. Encantados con los cuentos sin que nadie los viera, hicieron que las palmas asonaran sus pencas para imitar el trote de los caballos, que las vicarias regaran sus pétalos como si fuera una calzada, que los botones de la cesta de costura de Cheche crecieran como ruedas, y cientos de maravillas más que no cabrían en este cuento. Esta tarde tiene algo de mágica, dijo la abuela muy alegre con lo que había pasado. Entonces los chichiricú sacudieron el bastón de madera de Guásima y cayeron en medio del grupo de los muchachos, que no podían comprender lo que estaba ocurriendo. Baram bam bam, baram bam bim, baram bam bam, baram bam bim. Nosotros también queremos contar cuentos, exclamaron a la vez los duendes con una voz tan dulce como las cuerdas de la guitarra de Majagua. Y así empezaron a narrar la historia de Tayuyo, otro guije que había ido a vivir al charco de la Jícara, que se enamoró de una sirena, que resultó ser un manatí hembra que invitó a Tayuyo a comer, que le dio una sopa de plantas acuáticas, que le tumbó a Tayuyo varias muelas que dejaron tan desdentado que parecía una güira seca, que puso tan bravo a Tayuyo que se mudó corriendo del charco y se llenó de güijes que se reían como maracas de Tayuyo, que por testarudo se tomó ese sopón rarísimo que estaba tan feo. Para arriba y para abajo, a Tayuyo se le gastó el nombre y por eso los chichiricú no pudieron terminar el cuento y decir que Tayuyo, con el paso del cuento, encontró un remedio que Cheche, que es amiga de las palomas, desde ese día fue también amiga de los duendes. Y cuentan los vecinos que viven por el río Yayabo que cada vez que los chichiricú andan por allí de paseo, van a visitarla y se ponen a contar historias donde suceden tantas cosas como en ese cuento de Tayuyo, que los guijes, a pesar de toda su magia, no han podido terminar nunca. Parecía un cuento de nunca acabar.
de cuando los chichiricú quisieron participar en un concurso de décimas. En la zona del río Sasa, el paisaje era en esos días uno de los más curiosos que se han visto. Las matas de caimito estaban adornadas con bongoes, las de almácigo con cencerros, y de la cima del algarrobo colgaba una guitarra afinadísima que en un periquito Catey tocaba con el pico. Allí reinaba la alegría, se bailaba conga, son, guaracha, zapateo, mambo, rumba y danzón, mientras los presentes esperaban ansiosos el instante de iniciar la competencia de décimas. Al fin, cuando Jibarito anunció al primer trovador, los aplausos retumbaron por la campiña y tan fuertes se sintieron por las lomas que llegaron hasta la casa de los chichiricú. Para ellos oír y hacer fue la misma cosa. Se echaron a la espalda la guitarra de tronco de majagua y acudieron veloces a la plazoleta del algarrobo. Pero antes de llegar, sacudieron el bastoncito de Guásima, se hicieron invisibles con guitarra y todo, y una vez allí, estuvieron un rato silenciosos, encaramados como de costumbre en el gajo de un árbol. Esta vez, sin embargo, los chichiricú llevaban en las manos algo muy extraño, parecido a jamo de cazar mariposas. Se les había ocurrido una idea tremenda, y cuando a ellos se les ocurren ideas así, hay que prepararse para todo. Poco después, la sorpresa fue grande cuando Chencho, a mitad de su décima, se quedó callado súbitamente. Se le había perdido una palabra y por mucho que trataba y trataba no podía encontrarla en aquellos momentos. Era algo que sonaba como plumero, trajinero, sombrero, caballero, florero, sendero, decía Chencho esforzándose inútilmente por completar la rima. Claro está que los chichiricú y su extraño jamo tenían que ver con lo que estaba sucediendo. Mientras Chencho cantaba Zampiti, la palabra jilguero, fue a parar al jamo de los duendes, que se divertían muchísimo con aquella travesura, aquella trastada. Luego a Tato, a Benitón, a Venancio y a Currito les ocurrió lo mismo que a Chencho. Y más palabras cayeron en manos de los huijes, de los duendes que ya tenían el jamo casi repleto. Los concursantes tenían las caras muy serias. Busca que te busca palabritas entre las hierbas del monte. Ninguno de ellos había podido terminar su décima, y cuando ya Jibarito estaba a punto de anunciar que la competencia iba a celebrarse otro día, en que el viento no se llevara las palabras, desde lo alto de un árbol se escucharon los primeros acordes de una guitarra invisible, acompañada por dos voces que, de tan unidas que eran, parecían una sola. Iba el jilguero volando por el patio del central porque se quiere tomar una jarra de guarapo. Y si se fuma un tabaco después de tomar café, vuela el jilguero otra vez hacia el trabajo contento. Ya la caña están moliendo azúcar, bagazo y miel. Como esta décima ha sido hecha por todos los trovadores, Chencho, Currito, Venancio, Benitón y Tato son los ganadores del concurso, y damos las gracias a Comay y Cotica por haberla cantado con tanto esmero, exclamó muy contento Jibarito en medio de atronadores aplausos. Los chichiricú se pusieron muy bravos al oír
que los habían confundido con aquella señora. Y tan fuertemente trataron de sacudir el bastón mágico para mostrar su presencia a los que ya se alejaban, que antes de lograrlo, resbalaron del gajo de la yagruma y ¡zámpete! Cayeron al suelo, aún invisibles, dentro del jamo, parecido a la cesta de cazar mariposas. 1/10 son 10 versos y por eso es muy común en Cuba los concursos de décima. Ese bastón mágico que los chichiricú usaban para hacerse invisible, parece que un día lo perdieron. Después de colocar con cuidado su casa a la orilla del río Anaya, en la zona de Ciego Montero, los chichiricú salieron ese atardecer al cumpleaños de unos duendes amigos que vivían por allí. Y tan elegantes iban que las cotorritas del Pinar, para saludarlos, organizaron un coro como solo sabe hacerlo una orquesta de ese tipo. Los festejos se celebraban al pie de una ceiba frondosa y desde la copa sus frutos abiertos dejaban volar copos blanquísimos que salpicaban la hierba hasta muy lejos y caían sobre las cabezas de los duendes como si alguien estuviese repartiendo por el aire merenguitos frescos. A lo lejos se oía ladrar a ese perro. En eso, de 2 oscuros nubarrones comenzaron a caer las gruesas gotas de un aguacero de verano. Sin perder tiempo, los güijes, los duendes, corrieron en todas direcciones buscando dónde cobijarse. Y en esa algarabía las damas perdieron sus pamelas de yagua y los caballeros sus corbatas color flamboyant. Por suerte, al cabo de unas horas, el sol ya brillaba de nuevo sobre la campiña y los festejos continuaron como si nada hubiera pasado. El perro sigue ladrando. Sin embargo, en la confusión producida por la lluvia, los chichiricú no encontraban su bastón de madera de guásima para hacerse invisible, y los demás invitados tampoco lo habían visto por ninguna parte. Muy ojitristes, los chichiricú se sentaron a lloriquear bajo una palmera, rociando con sus lágrimas de cristal todo aquel paisaje. Barabam, bam, bam, barabam, bim, bim, barabam, bam, bam, barabam, bim, bim. ¿Qué haremos ahora sin nuestro bastón mágico? ¿Cómo podremos aparecer y desaparecer sin él? Y llorando estaban cuando uno de los invitados fue a avisarles que el bastón estaba en el tonel de chichiripopa. Chichiripopa es el refresco que preparan los duendes en esas ocasiones. Pero tanto rato habían estado sumergidos en ese jugo de marañón que se había
achicado, encogido a la mitad de su tamaño, a pesar que los chichiricú trataron de estirarlo, jalándolo, golpeándolo cada uno por una punta. Pero nada, la varita de Guásima, empapada, seguía tan pequeñita como un escarbadiente, un palillo de dientes. Llegó al fin el momento de cortar el pastelón de calabaza, que es la torta de cumpleaños. Y los chichiricú, como otras veces, fueron los encargados de soplar rápidamente las velas para que nadie supiera cuántos años cumplían los duendes de la fiesta. Porque los huijes, los duendes, nunca se ponen viejos. Y aunque los soles y las lunas iban y vengan de un extremo a otro de las costas, ellos parecen siempre acabados de planchar, estirados y brillosos. Luego, después, cuando sacudieron el bastón mágico para que nadie pudiera verlos, uno de los chichiricú solo se hizo invisible de la cintura para abajo y el otro de la cintura para arriba. Y hasta que el aire y el calor terminaron de secar la varita de Guásima, esa varita mágica que los hacía invisibles, haciendo que volviera a ser del tamaño que era, se quedaron así largo tiempo, saltimbanqueando y jugando en dos mitades, como las naranjas. Una noche, mientras los vecinos de Sibanicú dormían plácidamente, los duendes, los huijes, que ahora eran invisibles, anduvieron salta que te salta de pestaña en pestaña, metiéndose en los sueños de la gente y armando en ellos un rebolico tal, un revuelco, una mezcla que todos soñaron a la vez, miles de cosas iguales y distintas, tan complicadas que al despertarse no podían contarlas. Los duendes estaban muy entretenidos, pero el bastoncito de Guásima terminó tan agotado por ese brincoteo, por ese juegoteo de almohada en almohada, que empezó a bostezar.
diciendo que eso le pasaba por tener unos dueños tan saltarines, juguetones y retozones como estos chichiricúes. Luego, por arte de magia, los chichiricú viajaron velozmente al río Cauto. Del río Cauto al Tajacó, del Tajacó al Manatí, del Manatí al Najasa, del Najasa al Atihuanico, del Atihuanico al Mayabeque, del Mayabeque al Almendares, del Almendares al río San Diego, pasando también por las lagunas de la Leche, el Tesoro, Ariguanabo, Cayo Los Monos y por cuanto arroyo y charcos se encontraban en el camino. Los duendes, de tanto jaleo, al cabo de una semana, estaban rendidos de cansancio. Y el bastón de madera de Guásima tampoco podía descansar. Al igual que le sucede a las varitas mágicas de los cuentos, cuando no paran de tocar una cosa para convertirse en otra, transformando los paraguas en chambelón, a los grillos en carroza, las mariposas en caballo alado. Con la misma facilidad transforman con que los chichiricú aparecen y desaparecen con solo sacudir su bastón maravilloso. Pero una mañana, a pesar de estar pero tan cansados por el julepe de esos días, los chichiricú volvieron a colocarse los bultos al hombro, ya listos para continuar sus andanzas, y despertaron suavemente al bastoncito de Guásima. Lo llamaron varias veces, hasta que el bastón, pensando resignado que ya tendría tiempo de dormir cuando regresaran al charco de la jícara, se levantó al fin de su cama y se dispuso a partir con ellos. No obstante, como estaban también muy soñolientos, en esta oportunidad los chichiricú apenas pudieron abrir y cerrar los ojos, como ellos hacían, para recorrer grandes espacios. Y por eso ahora fueron a parar a solo unos pocos metros más allá, riendo a carcajadas al ver que se encontraba en el gallinero, al cantillo de un gallo. ¿Qué quiere decir? Que anda uno todavía por el mismo barrio, a unos pasitos tan solo, tan cerquita. Entonces comprendieron que tanto ellos como su bastón encantado necesitaban de veras un buen descanso, un buen reposo. Y riendo todavía, se acostaron los tres a dormir sobre una penca mientras el viento los mecía despacio, arrullándolos con esas nanas, con esas canciones de cuna tan dulces que conocen los duendes y que hacen salir de sus bocas un hilera interminable de pues es así como se duerme en los libros.
Y al fin los chichiricú, los duendes, de tanto andar y pasear, decidieron regresar a su charco, al charco de la jícara. Y en cuanto llegaron al charco, los chichiricú salieron a sandunguear por el monte. Después de un paseo tan largo, lleno de recuerdos maravillosos, quisieron dedicar parte de su tiempo a preparar las vacaciones siguientes, recogiendo de la campiña esos besos que corren por las veredas, grandes y apretados como los abrazos, para llevarlos de nuevo al guajiro que tenía la edad de las estrellas, a la abuela que vestía de almidón muy fresco, a los trovadores que cantaban sus décimas entre las matas de caimito y de almácigo, y a todo aquel que hubiese conocido las burbujas transparentes que repiqueteaban contra las laderas de los cerros. Esa noche, luego de darles la bienvenida, los vecinos de la jícara se sentaron junto a ellos para oír narrar sus aventuras en la laguna del Ítabo, en el arroyo de Cabarnao, el barrio quemado de Hilario y en los demás lugares que visitaron con su guitarra, casa y bastoncito a cuestas. Siempre diminutos, pequeñitos y traviesos, visibles o invisibles, saltimbanqueando de la palmera a la ceiba y de la selva al yagüey. Poco a poco, los chichiricú relataron la historia de Cholo, que quiso bailar la mañunga alrededor de una botella de ron, que los chichiricú le contaron a Nana, que se ponía muy seria cuando la llamaban por su nombre completo, que los chichiricú le contaron a Jacintón, que aprovechó la confusión del trabalenguas para escaparse de aquel lío, que los chichiricú le contaron a Lauriana, que los confundió con sus dos hijos, que los chichiricú le contaron a Chencho, Tato, Benitón y Venancio, que resultaron los ganadores de la competencia de décima, que los chichiricú les contaron a las comadres que fabricaban perfumes en un barquito de mantecado, que los chichiricú les contaron a Dedalina, que remendaba las alas rotas de las mariposas. Pero, que si no paramos aquí, de tanto chiricú, para arriba y para abajo, se le va a gastar el nombre como al duende Tayuyo, y entonces no podremos terminar nunca estos chichiricuentos.
Y aquí fue que te acercamos unos cuentos, unos relatos más del libro de Julia Calzadilla Núñez que compartimos el pasado fin de semana y Los Chichiricú del Charco de la Jícara, que tiene muchísimos más cuentos y que vos podés encontrar el libro de Julia Calzadilla Núñez, escritora cubana, en muchas bibliotecas y disfrutar de esos cuentos. Y además aprender un sinfín de palabras, algunas que utilizamos muy poco, como palma, el Parmal, uno de nuestros parques nacionales, ahí en Entre Ríos, las palmas y tantos otros, y cuántas frutas que hay en Cuba y en todo el Caribe. Cuántos animales, cuántos diversos árboles. Así que esperemos que hayan disfrutado estas narraciones de los duendes llamados Chichiricú. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos, que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo procurando hacer dulce
y alegre en mi acento. Es la higuera el más bello de los árboles, todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo, le cuente: hoy a mí me dijeron hermosa. La higuera, un poema de la poeta uruguaya Juana de Ibarburu. Y los limpiorejas se deben guardar porque ya termina la hora, ya llegó la hora de despedirnos. Así que nos vamos a ir esperando el reencuentro que será el próximo fin de semana aquí, el próximo sábado a las 18 aquí en Agenol Radio y a las 19 también en Radio UPA y en demás radios que nos acompañan y reproducen este Limpio Orejas con la producción ejecutiva
de nuestro querido y compañero de tantos años, Fernando Casasco. Los Limpia Orejas, 15ª temporada. Sí, 15 temporadas acercando música, cuentos, cantos, canciones, poemas. Hoy, Julia Calzadilla Núñez, los Chichiricú del Charco de la Jícara. Y la música hoy fue esa música clásica, sí, la llamada música clásica, que no es clásica, es de distintos géneros, pero bueno, es música académica, se llama también, de tradición escrita, frente a la música llamada popular, que era de tradición oral, no se escribía en partitura. Arrancamos con la obertura de esa ópera de Rossini, que es Guillermo Tell. Sí, después del poema Las 4 estaciones de Vivaldi, claro que fue la primavera. Luego seguimos con más música y nos abocamos a George Fast Mackin. Pergin, ¿sabés quién es Pergin? Es eso, otra ópera, otra música, de una obra de teatro también, muy querida. Luego fuimos a la obertura número 2. Sí, claro. Luego fuimos a la obertura número 2 y escuchamos también la danza húngara. Una danza húngara de Béla Bartók. Luego escuchamos el carnaval de los animales, el cisne, y muchas. Nos vamos a ir con el concierto para trompetas de Haydn. Pero ¿qué acabamos de escuchar? Bueno, espero que la hayan disfrutado. No importa tanto. Petrushka. Aquí estamos. Daniel Viola te dice gracias. Gracias por acompañarnos. Espero que te haya gustado la selección que hice de cuentos, poemas y música. Nos volvemos a escuchar aquí el fin de semana. Gracias, Nando Rodríguez, por la operación técnica aquí en Agenoy. Chau. Los Limpia Orejas. Un programa para compartir.